Bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente. Vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Quisiera que nos enfoquemos esta noche en Gálatas capítulo número 6, de manera especial los versículos 7 al 10. Voy a estar usando la Reina Valera 60, que es la Biblia que nosotros solemos usar. No creo que haya mucha diferencia con la Biblia de las Américas que se suele usar aquí. Me acabo de enterar ahora que usas la Biblia de las Américas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar una vez más. Padre, al acercarnos a tu palabra, nos sobrecoge, Señor, esta sensación de incapacidad, de insuficiencia, Señor. Sabemos quién es suficiente para transmitir las verdades gloriosas y profundas que ella tiene para nosotros. Padre, estamos conscientes de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, pero nuestra esperanza es que tu Santo Espíritu ha de tomar esa palabra y la ha de aplicar con poder a cada corazón. No confiamos, Señor, en habilidades nuestras, sino en el poder y la eficacia de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu y en tu deseo, Dios, de edificar a tu iglesia. Haz tú la obra, pues, en cada corazón, Señor, que todos salgamos de aquí gozosos de haber oído tu voz, hablando a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Mi mentor, el pastor Mayén, que está por allí detrás, usa una frase con mucha frecuencia, sobre todo cuando él está hablando con pastores, y él suele decir lo siguiente: no estamos cansados del ministerio, pero el ministerio cansa. Y la verdad, mis hermanos, es que existe tal cosa como la fatiga o el cansancio espiritual. Y ese es un mal que no solamente afecta a los líderes, a los pastores, a los ministros del Evangelio. Ese es un mal que la realidad es que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida. Alguien ha dicho muy acertadamente que el enemigo número uno del entusiasmo es el tiempo. Llega un momento en nuestras vidas que simple y sencillamente nos cansamos. Nos cansamos de todo, mis hermanos. Nos cansamos de batallar contra el pecado. Nos cansamos de tener que levantarnos todos los días a batallar contra nuestra propia carne, a tener que batallar contra nuestros propios deseos que sabemos que no debemos tener. Nos cansamos de servir. Usted ve que los hermanos comienzan los ministerios usualmente muy animados ese primer día, mucho gozo, mucho ánimo, preparado, tempranito, listo para servir. Pero conforme va pasando los días y van pasando los meses, el ánimo va decayendo y ese ministerio comienza a convertirse en algo pesado, en algo gravoso. Y usted ve que llega un momento que ya los hermanos están buscando a quién delegarle eso que estaban haciendo en la iglesia. Asimismo, nos cansamos de llevar las cargas de los otros. Nos cansamos de tener que estar ayudando siempre a los hermanos. Eso pasa mucho, sobre todo con los hermanos más pudientes, que con frecuencia se les solicita ayuda para otros. Y llega un momento que se cansan. Óyeme, pero ¿cuánto insisten en que uno sea el que esté resolviéndole los problemas al otro? Nos cansamos, mis hermanos, de soportar con paciencia a los demás, como dice la palabra. Hay hermanos difíciles en la iglesia, como decía el pastor hace un rato. Y llega un momento que nos cansamos ya y decimos: óyeme, pero ¿y qué es lo de esto? ¿Ya está bueno? Y nos regamos porque ese hermano me tiene cansado con esa situación. Nos cansamos a sí mismo de batallar con un matrimonio que no funciona bien. Las hermanas se cansan de tener que soportar a este hombre que no la trata, que no las ama como Cristo a la iglesia. Se cansan de tener que empujar a este hombre para que sea el líder que Dios le manda a ser, de tener que tumbarlo de la cama los domingos para que se levante y ir a la iglesia. Pero de esa misma manera los esposos se cansan de esposas que no los respetan, de esposas que le hablan como que ellos son sus hijos,
de esposas que le dejan claro que ellas van a hacer lo que les dé su gana en esa casa, independientemente de lo que él disponga. Los padres se cansan de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero que usted sepa que mis hijos apenas tienen 5 y 6 años. Y ya yo he tenido muchos momentos donde yo levanto mis manos arriba y les digo, Señor, ¿y será verdad que esto funciona? ¿Será verdad que eso que tú me dices que haga en tu palabra en algún momento va a dar resultado? Porque yo estoy cansado de disciplinar a este muchacho por la misma cosa y ahí está otra vez. Se lo dije hace 5 minutos y ahí está otra vez. Pero de igual manera, los hijos se cansan de obedecer y honrar a padres, sobre todo cuando ellos entienden que esos padres son injustos, irracionales o severos en su trato con ellos. Todos, mis hermanos, mire, va a llegar un momento en nuestra vida donde nos vamos a cansar, nos cansamos. Y es por eso que el apóstol Pablo, que si usted se fija en la epístola a los Gálatas, ya está concluyendo esta carta. Él quiere, antes de terminar, animarnos, exhortarnos y advertirnos a que no nos dejemos vencer de la fatiga espiritual. Si usted mira el pasaje, y me interesa mucho que usted lo vea en su Biblia, nosotros podemos ver que la manera como está construido este pasaje es así. Si usted mira en el versículo 9, allí está la exhortación, que es el corazón mismo de este pasaje. Ese es el mensaje para nosotros hoy, ese es el llamado. Él dice allí, no nos cansemos pues de hacer bien. Esa es la exhortación. Ahora, esa exhortación está arropada por encima y por debajo como un sándwich por 2 razones o 2 argumentos que él nos da para motivarnos a no cansarnos de hacer. Si usted mira la manera como está diseñado ese pasaje, el versículo 9 es claramente, está apoyado sobre lo que dijo antes. La Reina Valera lo dice de esta manera, no nos cansemos pues de hacer bien. O sea que esa exhortación está apoyada sobre la base de lo que dijo en los versículos 7 y 8. Eso es un argumento para que no nos cansemos de hacer bien. Pero de la misma manera sigue diciendo el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. O sea que esa es otra razón. Él nos da una exhortación y 2 razones o 2 argumentos. El primero está encima, el segundo está debajo y el versículo 10 es básicamente una aplicación. Él está tomando ese concepto general y lo está llevando a una situación específica y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la manera como el pasaje está distribuido, está construido y es la manera como lo vamos a ver en esta noche. Vamos a ver en primer lugar la exhortación que se nos hace, luego vamos a ver la motivación, esos 2 argumentos, razones que nos dio y luego vamos a ver la aplicación. Entrando entonces a considerar la exhortación, como les dije, la exhortación está allí y luce bastante sencilla, es esta. El llamado para nosotros hoy es, hermano, no nos cansemos de hacer bien. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué conlleva eso? Bueno, que no nos cansemos de ayudar a las viejitas a cruzar la calle. Bueno, puede ser que esté incluido. Pero esa exhortación incluye muchísimas cosas. Eso, yo siempre digo, ese es de los versículos que es una paca. ¿Usted ha visto la paca? Que vienen bien comprimiditas y usted la ve chiquitica, pero cuando usted la desata, ofrezco y todo esto que salió de aquí. Eso es esa exhortación. Se ve sencilla, pero todo lo que está incluido allí es increíble. Yo quiero llevarle a través de la Biblia a una serie de cosas que nosotros podemos inferir claramente que están incluidas en esa exhortación de no cansarnos de hacer bien. Y la manera como lo quiero hacer es llevarlo desde lo más general hasta lo más específico. Vamos a agarrar como si fuera un ojo de buey. ¿Usted ha visto lo que usan para arquería? La diana donde apuntan, que va desde lo más grande hasta lo más pequeño. De esa manera, si nosotros tomamos el contexto general de la Escritura, nosotros podemos decir que ese no te canses de hacer bien es básicamente, hermano, no te canses de vivir la vida cristiana. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, no te canses de vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Hermano, no te canses de obedecer a Dios. Como le dice a Timoteo, no te canses de pelear la buena batalla de la fe. O como dice el escritor a los hebreos, no te canses de correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Y esa es una exhortación, mis hermanos, muy importante para la iglesia, porque penosamente hay mucha gente que entra a la iglesia y que entra a correr la carrera cristiana y que se inscribe en el maratón del cristianismo y comienza a correr muchas veces con mucho gozo y mucho ánimo, pero no llega a la meta. Pero se le acaba la gasolina a mitad del camino y se aparta de la carrera. Y yo estoy seguro que usted conoce mucha gente que estaba antes aquí en la iglesia y que hoy está allá afuera en el mundo. Comenzaron a correr, pero no terminaron la carrera.
Comenzaron el maratón, pero se le acabaron las fuerzas y no siguieron en el camino. Yo siempre digo que si nosotros tuviésemos allá en Convertido a Cristo todas las personas que han hecho profesión de fe allá en la iglesia, nosotros necesitaríamos como 5 edificios del tamaño del que tenemos para poder tenerlos a todos ahí. Pero penosamente mucha gente comienza a correr la carrera y se acaba la fuerza a mitad de camino. Y Pablo está diciendo, mi hermano, no te canses de correr. Y mire, mi hermano, eso es un peligro que nos acecha a todos nosotros. Siempre pueden haber momentos en nuestra vida donde todos nos sintamos deseosos de tirar la toalla. Quizá te ha pasado. Quizá hay situaciones en las que tú te has visto, donde tú te has sentido que ya no puedes más, que tú vas a dejar esto. Quizá puede ser en un momento de prueba. Eso es muy común cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones y decimos, ya no puedo más. En la Biblia tenemos un caso, el caso del salmista Asaf, en el Salmo 73. La palabra de Dios dice que el salmista, él llega a decir en un momento, por poco resbalaron mis pies. Yo estuve a punto de dejar esto. ¿Por qué? Dice él. O porque yo estoy tratando de servir a Dios, hacer su voluntad, y lo que estoy es recibiendo fundazos y consecuencias y dolores y aflicciones. Y él estuvo a punto, dice, de resbalar. Pero así mismo puede pasar cuando nosotros empezamos a poner nuestra vista en los hombres y ellos nos desilusionan. Mi hermano, hay mucha gente que pone su vista en los hombres. Y si tu vista está puesta en los hombres, entonces cuando esos hombres fallan, ¿tú sabes qué pasa? Que tú te vas también. Por eso tu vista, ¿dónde debe estar? Dice la Biblia. Puestos los ojos en Jesús. Ahí es que tiene que estar. No en el pastor Núñez, no en el pastor Salcedo, no en los demás pastores, en Jesús. Para que tu fuerza nunca desmaye. Porque Él siempre es victorioso y Él siempre irá adelante. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, hermano, en un sentido general, no te canses de correr la carrera cristiana. Ahora, llevando esto, y si seguimos cerrando el círculo y lo llevamos al contexto de la epístola a los Gálatas, nosotros podemos decir que ese no te canses de hacer bien tiene que ver con no te canses de defender y proclamar la verdad bíblica. Yo no sé si usted conoce el contexto de la epístola a los Gálatas, pero la razón por la que Pablo escribe es porque unos individuos se habían introducido en la iglesia enseñando otro evangelio, un evangelio pervertido, un evangelio dañado. Y Pablo está escribiendo para rebatir todas esas herejías y todas esas falsas enseñanzas. Y en un sentido general nosotros podemos decir que ese no te canses de hacer bien, hermano, no te canses de mantener la pureza del evangelio, no te canses de defender la verdad. Un llamado a los pastores, Pastor Núñez, no se canse de defender, de proclamar el verdadero evangelio. En un mundo como el que estamos viviendo, donde cada día hay una versión nueva del evangelio, donde todos los días hay un invento nuevo dentro de la iglesia. Gente que se llama cristiana, con muchísimas versiones rarísimas y creencias raras, mezcladas de una serie de filosofías extrañas. Y la Biblia nos está diciendo, no te canses, como dice Judas, contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Pero en ese mismo contexto de esta carta, si usted mira por ejemplo Gálatas capítulo 5, versículo 13, ese no te canses de hacer bien, no te canses de servir. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que Cristo nos hizo libres para que nosotros pudiéramos convertirnos en siervos por amor los unos de los otros. Y mi hermano, esto es sumamente importante. Un cristiano es por naturaleza, por esencia, un siervo. ¿Está consciente de eso? Un cristiano es un siervo. Dios no salvó a nadie para que sea un calientabanco en una iglesia. Dios te salvó para servir. El llamado cristiano es un llamado a servir. Y tú debes estar involucrado en el servicio y no cansarte. Yo le digo usualmente a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de nuestra iglesia, y de manera especial a las muchachas, cuando venga alguien a pretenderte, una de las primeras cosas que tú debes preguntarle es, ¿en qué ministerio tú trabajas en tu iglesia? ¿Qué tú haces en tu iglesia? Y le uso una frase para que nunca se le olvide. Le digo, apréndete esto. El cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no está sirviendo en su iglesia, no sirve. Porque el llamado cristiano es un llamado a servir. Y Pablo está diciendo, no te canses. Hermano, pero mire, como le dije, con mucha frecuencia, yo lo veo tanto. Hermano que viene y dice, ay pastor, ya yo tengo tanto tiempo haciendo esto, yo quisiera ya como dejar esto. Mi hermano, ¿tú sabes lo que dice la palabra? Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Si el Señor te dio dones, te capacitó para algo y te llamó ministerio, eso es ahí hasta que se te caigan los dientes que tú tienes que estar sirviendo al Señor. Por eso en el ministerio no hay retiro, ¿eh? ¿Usted sabía eso? En el ministerio no existe tal cosa como el retiro. Pablo se retiró cuando le cortaron la cabeza. Ahí se retiró Pablo.
Porque el llamado cristiano es un llamado a servir. La Biblia nos dice, no te canses de servir. Ahora ese no te canses de hacer bien es también, si usted mira Gálatas capítulo número 6, desde el versículo 1, en el contexto de esta carta, ese llamado es un llamado a no te canses de cumplir con tus responsabilidades. Esa es la sección muy común en todas las epístolas de Pablo, donde él comienza a hablar de nuestras responsabilidades cristianas. Y de manera particular, en este capítulo 6 de Gálatas, él se está refiriendo a nuestras responsabilidades para con otros. Él habla allí de nuestras responsabilidades de restaurar al hermano que cae, de nuestras responsabilidades de sobrellevar la carga los unos de los otros, de nuestras responsabilidades de recompensar a aquellos que nos ministran y nos instruyen con la palabra. Pero nosotros pudiéramos expandir esto todavía más y hablar de todas nuestras responsabilidades. Esto es un no te canses de ser la esposa que Dios te llama a ser, mi hermana. No te canses de someterte como Dios manda en la palabra. Esposo, no te canses de ser esa cabeza, ese líder, ese esposo amante que Dios te ha llamado. Hijo, no te canses de ser ese hijo obediente que honra a su padre. Padre, no te canses de disciplinar a tus hijos como Dios manda y criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Pero si usted mira una vez más el capítulo número 6, y esto es cerrando todavía más, empezamos con la Biblia en sentido general, con la epístola a los Gálatas en sentido general. Si nosotros nos vamos al contexto específico de lo que Pablo está hablando aquí, lo principal que hay en la mente de Pablo cuando él nos está diciendo, no te canses de hacer bien. Todo lo que le dije es verdad, hay muchísimas cosas más que yo pudiera decirle, pero ese no te canses de hacer bien en este contexto es específicamente, no te canses de batallar el pecado. No te canses de batallar la carne. Y eso lo sabemos claramente porque primero esto viene luego de la sección más importante de la batalla entre la carne y el espíritu, capítulo 5, versículos 16 al 25, pero porque está claro en el contexto inmediato. Si usted mira el versículo 8, que es el que precede a la exhortación de que no nos cansemos de hacer bien, dice él, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Cuál es el bien allí? El bien que él tiene en mente principalmente, no te canses de batallar la carne, no te canses de pelear contra el pecado, no te canses de manifestar el fruto del Espíritu. No te canses, mi hermano, de erradicar de tu vida el adulterio. Allí está las obras de la carne, Gálatas capítulo 5. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y todo lo que se le parezca. No te canses de pelear contra el pecado en tu vida. Pero por otro lado, ese no te canses de manifestar el fruto del Espíritu. No te canses de hacer obras de amor. No te canses de manifestar el gozo y la paz de Dios. No te canses de resistir con paciencia las ofensas de otros. No te canses de manifestar la bondad y la benignidad cristiana, de hacer bien a otros. No te canses de controlar tus emociones, mansedumbre. No te canses de controlar tus apetitos y deseos, templanza. Esa es la exhortación principal. No te canses de batallar el pecado con el Espíritu en tu vida. Ahora, cerrándolo todavía más y llevándolo a un puntico de alfiler, así, en el mismo centro, el que te da los 100 puntos en la mira. Ese no te canses de hacer bien, el no te canses de cultivar tu vida espiritual. Porque algo que Pablo deja claro, y eso es clarísimo en esta carta y en toda la Escritura, es que la única manera de batallar el pecado y de manifestar el fruto del Espíritu por medio de cultivar nuestra comunión con Dios. Mi hermano, tú no erradiques el pecado con fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces tú has dicho, ya desde hoy no lo voy a hacer más? Y al otro día está ahí otra vez. Porque esto no es con fuerza de voluntad. Esto no es con disposición. Esto no es con muchas reglas. Es una de las cosas que Pablo quiere dejar claro aquí. Esto no es un asunto de reglas, de imponernos reglas. La vida cristiana se vive, batallamos el pecado, podemos vivir la vida que Dios nos manda vivir en la medida que estamos cultivando esa intimidad con Dios y el Espíritu Santo va fortaleciéndonos, va produciendo ese fruto en nosotros que nos ayuda a vencer la carne. Es así como nosotros vencemos el pecado, es de rodillas delante de Dios, es frente a Él, es tirándonos delante de Él, buscando la comunión con Él. En un sentido muy específico. Ese no te canses de hacer bien, no te canses de tener tu tiempo privado con el Señor. No te canses de sacar tiempo para orar. No oraciones prefabricadas, ni oraciones que son telegramas. Tiempo de comunión con Dios. No te canses de sentarte ahí cada semana a venir a escuchar la palabra. Y mi hermano, mire, esa exhortación la necesitamos todos. Porque si usted es sincero, usted sabe que la vida cristiana se vuelve un momento en nuestra vida donde se vuelve monótona. Y nos empezamos a cansar. Y empezamos a sentir que, ay, ya mañana hay que ir para la iglesia.
Y ese domingo cuando suena esa alarma en la mañana y uno quiere quedarse acostado, mire, eso le pasa a todos. De hecho, yo leí una anécdota, no sé si será verdad, pero puede ser, no lo dudo. Un domingo cualquiera, en un hogar cristiano, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No fue que tu mujer me dijo nada, por si acaso. Llega el domingo, día de culto, se levanta la mujer, la primera que se levanta, el hombre se queda arropado. Y la mujer se levanta a preparar el desayuno, a levantar a los muchachos, a cambiar a los niños, porque hay que prepararse para la iglesia, y el hombre se queda ahí. Llega un momento que la esposa entra a la habitación y lo ve el hombre acostado, todo le dice, fulano, levántate, que tenemos que ir para la iglesia. Y el hombre ni se inmuta, ahí igualito. Ella sale, sigue trabajando, sigue preparando, y vuelve y entra a la habitación y el hombre todavía está ahí arropado. Pero fulano, que te levantes, que tenemos que ir para la iglesia. Y el hombre hace así, se voltea para el otro lado, sigue arropado. Ella se va y sigue preparando, sigue trabajando, y vuelve a entrar a la habitación, y cuando entra, lo encuentra otra vez el hombre arropado, y dice, pero fulano, que te levantes, que vamos a llegar tarde a la iglesia. Y el hombre le dice, yo no quiero ir para la iglesia, hombre. Y la mujer le dice, pero fulano, tú eres el pastor, ¿quién va a predicar? Mire, eso puede pasar. Digo, no ha pasado en mi casa, por si acaso. Esto no es de que yo tengo un amigo, y le tengo... pero puede pasar. ¿Usted cree que no hay día que yo me levanto que yo no quiero ir a la iglesia? ¿Usted cree que no? Digo, yo sé que a sus pastores no le pasa eso, pero a mí me ha pasado. Y mi hermano, usted sabe lo que yo me acuerdo ahí, que Dios me dice aquí, Narciso, no te canses, no te canses. Sigue firme, sigue haciendo lo que tienes que hacer para perseverar en el camino del Señor. Ahora, si nosotros volvemos a la palabra, el apóstol Pablo, como les dije, no solamente nos da aquí la exhortación, sino que nos da la motivación. Él nos da dos argumentos, dos razones para nosotros no cansarnos de hacer lo que Dios nos llama a hacer y de vivir la vida que Él nos llama a vivir. Si usted mira el pasaje, la primera de esos argumentos es una advertencia. Una de las advertencias, mis hermanos, más serias que encontramos en la palabra de Dios. Mire el versículo 7 y 8 conmigo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y como les dije, es uno de los pasajes más famosos de la Biblia, esa es la famosa ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, una ley muy sencilla, muy fácil de entender en el ámbito físico. Si usted siembra naranjas, ¿qué usted obtiene? Bueno, pues un árbol de naranja que le da naranja. Usted no siembra naranja y espera que le van a salir manzanas. Lo que usted siembra, eso cosecha. Ahora, la palabra de Dios nos deja ver que esa es una ley que Dios no solo la instituyó en el plano físico, sino también en el plano moral. La ley de la siembra y la cosecha se cumple fielmente cuando lo que tú siembras moralmente en tu vida, eso es exactamente lo que vas a cosechar. Yo le explico ese versículo de una manera llana a mis hijos, de la siguiente manera. Sencillamente ahí dice, si tú haces lo malo, ¿tú sabes qué te va a pasar? Cosas malas. Y mire, yo no estoy diciendo con esto que si te pasan cosas malas, eso significa que tú hiciste algo malo, no trabaja así. Pero definitivamente, si tú estás haciendo lo malo, si tú estás viviendo en desobediencia a Dios, tú tienes que esperar que el mal va a venir a tu vida. Porque es una ley natural que Dios la ha instituido. Y eso es algo que está claro en la palabra en muchísimos pasajes. Tarde o temprano, el mal que tú haces, tú lo vas a recibir para atrás. Hoy algunos textos, se los voy a leer solamente. Proverbio 22:8, dice la Biblia, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Proverbios 11:19, el que sigue el mal, lo hace para su muerte. Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Sembraron viento, le salió un huracán. Lo que tú siembres en tu vida, eso tú vas a cosechar. Y en la Biblia tenemos ejemplos que usted lo conoce. Por ejemplo, podemos citar el ejemplo de Jacob. Jacob sembró engaño y traición en su vida. ¿Y qué cosechó en su familia? Engaño y traición. Tenemos el caso de David. ¿Qué sembró David en su vida? Inmoralidad sexual y homicidio. ¿Qué cosechó David en su vida? Inmoralidad sexual y homicidio. Un hijo violó a la hermana, el hermano de ese mató a esa, luego ese mismo violó las concubinas de él y lo andaba buscando a él para matarle. Eso fue lo que él sembró. Y eso es exactamente lo que él cosechó en su vida. Así que esa es una ley que nosotros no podemos violar, mi hermano. La ley de la siembra y la cosecha se cumple, así como se cumple en el ámbito físico, también en el ámbito moral. Y por eso Pablo nos está diciendo aquí, la palabra de Dios, no te engañes. Tú no puedes pasar por alto esa ley, mi hermano, y eso es muy importante que tú lo entiendas.
Oye, como pastor uno se topa con gente que tú le dices, mi hermano, eso te va a salir mal, eso no es lo que Dios manda, no te vayas por ahí. Pero ellos juran que ellos van a hacer las cosas en desobediencia a Dios y les va bien. Y tienen unos planes fantásticos de cómo le va a ir en el futuro cuando están haciendo las cosas en desobediencia, contrario a lo que Dios manda. La palabra de Dios es clara. Si tú haces lo malo, tarde o temprano, el mal va a venir a tu vida. Y es por eso, esa sola debe ser una motivación suficiente para nosotros no cansarnos de hacer el bien. Porque si tú te cansas de vivir la vida que el Señor manda y comienzas a vivir en desobediencia a Dios, lo que tú vas a cosechar es mucho fundazo en tu vida, muchas tragedias, muchos males que van a venir a causa de tu pecado. Pero con todo y que eso es una verdad tremenda, de eso no es que está hablando Pablo allí. Si te vuelve a la epístola a los Gálatas, yo se lo mencioné porque es una verdad muy importante que usted debe entenderla. El mal que tú haces va a venir a tu vida. Tú debes vivir bien porque si no te va a ir mal. Pero de eso no es que está hablando Pablo. Cuando Pablo usa o aplica la ley de la siembra y la cosecha, ¿quién lo está haciendo? No al plano moral, sino al plano espiritual y eterno. Y escúchame esto, mi hermano, que yo te voy a decir algo serio aquí. Si tú miras el pasaje, en ese versículo 8, cuando Pablo habla de corrupción, lo que Pablo se está refiriendo es a condenación. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿Usted me está cambiando la Biblia? No, yo lo saco, donde yo saco todo lo que le digo aquí, de ahí. Mira el pasaje conmigo una vez más. Y vamos a ver si eso no es lo que él está diciendo. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más, palabra importante, por el contrario, en contraste, es la idea, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Con qué se está contrastando la corrupción allí? Con vida eterna. La corrupción a la que él se está refiriendo no es específicamente corrupción en esta vida. Él se está refiriendo a corrupción eterna. El contraste es con vida eterna. Lo que la palabra de Dios está diciendo, mi hermano, allí es una de las advertencias más serias para todo el que se sienta cada domingo, cada miércoles, cada día de la semana que tiene culto en una iglesia. La exhortación es esta: hermano, no te canses de correr en esta carrera, porque él se cansa de correr en esta carrera. ¿Usted sabe dónde termina? Termina en el infierno. Y aquí es donde todito abre la boca y dice: pastor, pero aquí enseña la seguridad de salvación. Miguel Núñez, usted tenía que supervisar a ese hombre que usted iba a traer antes. En mi iglesia enseñamos la seguridad de salvación. La Biblia enseña la seguridad de salvación. Es una doctrina muy clara en la Biblia. Pero esa misma Biblia que enseña la seguridad de salvación es la que está diciendo aquí que el que se cansa de batallar el pecado en su vida y comienza a andar en la carne, termina donde terminan todos los que practican las obras de la carne, en la condenación eterna. Y si usted lo quiere ver, lo puede ver más atrás, que Pablo lo dice. Ninguno que practica las obras de la carne tiene vida eterna. ¿Cómo podemos compaginar esas dos cosas entonces? ¿Cómo podemos compaginar el hecho de que la Biblia enseña la seguridad de salvación por un lado, pero por el otro lado Pablo me está diciendo aquí que si yo me canso de correr, que si yo dejo de batallar con el pecado en mi vida, yo termino en el infierno? Bueno, eso tiene una explicación sencilla. Nuestro problema es que nosotros tenemos por lo general un concepto errado de la seguridad de salvación. Vemos la seguridad de salvación primero como automática, que no lo es, y en segundo lugar, tenemos este concepto, el famoso, yo no sé si usted lo ha oído, salvo siempre salvo. Esa famosa teoría de que si tú hiciste una oración, tú oraste un día, tú levantaste tu mano en un culto, ya tú eres salvo, mira, y olvídate de eso. Aunque tú seas el mismo diablo con los cachitos y la cola y el tridente, tú eres salvo porque tú oraste, salvo siempre salvo. Esa no es la seguridad de salvación que enseña la Biblia. La seguridad de salvación que enseña la Biblia va de la mano ahí. Esa mesa de la doctrina de la perseverancia en obediencia a Dios. El cristiano va a ser salvo y siempre salvo, pero siempre va a vivir en obediencia a Dios. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? No por nosotros, sino porque Dios va a producir esa obediencia en el verdadero creyente. Y eso es lo que la Biblia enseña. Busca un texto conmigo. Yo quiero que usted vaya a Filipenses capítulo 2 y deje su dedito en Gálatas. En Filipenses capítulo número 2. Versículos 2 y 13, un pasaje que con mucha frecuencia, ahí es donde usted ve la manera como la gente tuerce la Biblia, un pasaje que es usado para enseñar que la salvación se puede perder, cuando en realidad ese pasaje lo que está diciendo es otra cosa, que el verdadero creyente no la va a perder. Mire Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3, usted lo conoce seguramente, porque se lo han citado sobre todo aquellos que quieren probarle que la salvación se pierde. Y dice ese pasaje: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese es el chin que recortan. Agarran una tijerita y cortan ese chin. Dicen, míralo ahí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está implícito claramente, lo cual es una contradicción, que está implícito claro, pero está implícito claramente que en la salvación se puede perder, porque te dice, ocúpate con temor y temblor de ella. Ahora la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo con salvación allí? Cuando él dice, ocupado en vuestra salvación. Mi hermano, la salvación en ese pasaje específicamente no tiene que ver con el cielo, ni el infierno, ni la vida eterna. ¿Usted sabe a qué se está refiriendo él ahí con salvación? A la obediencia a Dios. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿De dónde yo le dije que yo saco todo lo que yo digo? De ahí. Mira el pasaje otra vez, a ver si no son lo que él está diciendo. Míralo ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿Qué debería ir ahí? ¿Qué fue lo que acabo de decir? Ustedes siempre han obedecido cuando yo no estaba, ahora que yo no estoy, ocúpense en qué. En obedecer es lo que debe ir. Pero él dice, ocupado en vuestra salvación. La salvación allí tiene que ver con la obediencia, con esa vida de obediencia a Dios. Lo que había pasado, yo no sé si usted conoce el contexto de esta carta, era que Pablo había fundado esta iglesia. Pero como él siempre hace, cuando ya había líderes de allí instituidos, él se fue. Y lo que él le está escribiendo con esta carta, hermano, cuando yo era el pastor allí, cuando yo era quien ministraba, ustedes eran fieles, ustedes obedecían a Dios. Ahora que yo no estoy, ocúpense en obedecer, en seguir obedeciendo. Eso es lo que él está diciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué con temor y temblor? Ocúpate en obedecer con temor y temblor. Miren la respuesta, versículo 13. Porque, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Mi hermano, asegúrate. Tú te dices cristiano, asegúrate que tú estás viviendo la vida de obediencia a Dios que Él te manda a vivir. Porque en el verdadero cristiano Dios produce esa obediencia. Dios produce el querer como el hacer. ¿Y cuál es el punto? Si tú dejas de correr en la vida cristiana, si tú dejas de vivir una vida de obediencia a Dios, ¿qué tú estás mostrando? ¿Qué tú estás evidenciando? Que tú no eres cristiano. Porque en el verdadero cristiano Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú te cansas de correr en el maratón de la vida cristiana, ¿tú sabes lo que tú evidenciaste? Que tú no estabas corriendo con la gasolina de la gracia de Dios, porque esa no se acaba. Tú estabas corriendo en tu fuerza, tú estabas corriendo en tus obras. Y por eso se te acabó la gasolina. Y por eso la advertencia. Ahora usted pudiera decirme, pero pastor, espérese, yo no entiendo algo. Si es Dios que produce, ese ocupar vuestra salvación con temor y temblor es lo mismo de no te canses de hacer el bien, la misma exhortación, no te canses. Y si Dios es que tiene que producir en mí eso, si Dios que tiene que producir en mí la obediencia, el querer como el hacer, el deseo y la capacidad, si Dios que tiene que producir en mí el darme la fuerza para seguir corriendo, ¿por qué la Biblia me lo está mandando? ¿Por qué Pablo me está diciendo, ocúpate con temor y temblor? ¿Por qué me está diciendo, hermano, no te canses? ¿Por qué me manda a mí si es una obra de Dios? Ahí va lo que le decía ahorita. Porque la seguridad de salvación, mi hermano, no es automática. Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Y uno de los medios que Él usa para ayudarte a mantenerte firme, corriendo con fuerza, es la exhortación bíblica. Uno de los medios es que tú te sientas ahí, yo me paro aquí, te advierto y te digo, mi hermano, no dejes de correr porque el día que dejaste de correr está poniendo en peligro tu alma. Y eso te hace ir corriendo donde Dios y decirle, Señor, dame fuerza. Así como esto trabaja. Dios nos exhorta por la palabra para que nosotros vayamos a Él, recobremos fuerza y sigamos corriendo. Y es por eso, mi hermano, que es tan importante que tú estés ahí cada vez que la palabra de Dios se predica. Cada semana que tú vienes con el tanque en E. Pero vienes aquí, Dios te confronta con su palabra, te llena el tanque y tú sales a correr otra semana más. Y así como se vive la vida cristiana. Esto no es automático. Cada semana Dios va obrando. Cada semana tú exponiéndote a la palabra, exponiéndote a los medios de gracia, Dios te va llenando el tanque, te va llenando el tanque. Y está diseñado así, para que tú mantengas una dependencia hasta el último día de Dios para poder llegar al final. Dios lo va a obrar de esa manera. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, y eso, como le dije, si no le quedó claro, no enseñé que la salvación se pierde. Enseñé que aquel que se le acaba la gasolina es porque nunca fue cristiano. Y eso es lo que dice Juan, usted lo sabe. No están con nosotros, ¿por qué?
no eran de nosotros, tan sencillo como eso. Por eso se le acabó la gasolina. Si no, todavía estuvieran corriendo. El teólogo Del Moody solía decirle a sus estudiantes, la fe que falla en llegar a la meta es por lo general una fe que no sirvió desde el principio, decía él. No era un verdadero creyente y por eso no llegó. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, a pesar de que ya con esto es suficiente, yo pudiera dejarlo aquí, ya usted tiene suficiente para seguir buscando esa gracia cada día. La Biblia nos está diciendo una advertencia. El que se cansa de correr aquí, el que se cansa de buscar esa gracia de Dios para seguir corriendo, recibe consecuencias en este mundo, pero recibe peor, una consecuencia eterna de la condenación. Pero el apóstol Pablo nos ofrece otro estímulo, otra razón para no cansarnos de hacer bien. Y esta es una promesa, es un estímulo. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto es tremendo, mi hermano. Esta es la contraparte de lo anterior. Si cansarme de hacer el bien y empezar a hacer lo malo trae como consecuencia desastre en esta vida y por la eternidad, pues hacer lo bueno va a traer como consecuencia el bien en esta vida y por la eternidad. Eso es lo que le está diciendo. No te canses de hacer el bien, de sembrar el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar. ¿Qué es lo que vas a cosechar? Bien, eso es lo que le está diciendo. Y eso es tremendo, mi hermano. Lo que está diciendo allí, oye, lo que el Señor está diciendo es que Él se va a asegurar a su tiempo de que tú veas los frutos de la obediencia. Oye, el Dios que no miente, el Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ha empeñado en su palabra y te ha dicho, hermano, sigue firme, sigue obediente, que yo me voy a asegurar que tú veas los frutos en tu vida de esa obediencia. Tremenda motivación, mi hermano. A su tiempo vamos a ver los frutos. Esa debe ser nuestra motivación para nosotros seguir criando a nuestros hijos. Usted sabe que esa es la motivación. Cuando llega esos momentos que le dije, que yo miro para arriba y digo, Señor, ¿y es de verdad que esto funciona? Ahí yo me acuerdo que Dios me dice, no te canses, síguelo haciendo, que a su tiempo tú vas a ver los frutos de esos muchachos. Y yo sigo haciendo lo que Dios me dice. Esa es la motivación que debemos tener para seguir batallando en un matrimonio que no funciona. Mi hermana, sobre todo, que son las más sufridas. A lo mejor tú estás cansada ya de batallar con ese matrimonio, con ese hombre. Dios te dice, no te canses, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. Yo he visto la promesa que dice la palabra de Dios en Pedro. ¿Qué es lo que dice que va a hacer la mujer? Ganarlo sin palabras. Tú lo vas a ganar sin palabras. No te canses de ser esa esposa sumisa, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. Esa es la razón, esa es la motivación que debemos tener para no cansarnos de batallar el pecado. Sobre todo los jóvenes que están aquí, le digo, joven, mira, tú vives en un mundo que te quiere arrastrar a lo malo, a lo que es contrario a Dios. No te canses de batallar esa corriente, porque Dios te da la promesa de que a su tiempo tú vas a ver los frutos de esa obediencia. Usted recuerda ese Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de camino ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Tú quieres una promesa mejor de allí? Joven, Dios te está diciendo, sigue firme, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, que a su tiempo tú vas a ver tu vida florecer como un árbol frondoso, lleno de fruto. Tu vida va a ser una bendición si tú permaneces batallando contra el pecado en tu vida. Mi hermano, esa debe ser nuestra motivación para nosotros seguir orando por nuestros hijos que no son creyentes. Yo sé que hay muchos aquí que tienen hijos que no son creyentes, que tal vez están en el mundo, usted los ve perdidos, y tu corazón se aflige. Dios te dice, no te canses de seguir orando, no te canses de seguir intercediendo, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. Yo leí el otro día la biografía de John Newton, la había leído otras veces, pero no me había percatado algo interesante. John Newton se convierte a la edad de 23 años. John Newton, el escritor de varios himnos, el más famoso, Sublime Gracia. Se convierte a la edad de 23 años, aquel famoso naufragio, seguro usted ha oído la historia, donde él estuvo a punto de perder la vida, era un tratante de esclavos. Y él dice que lo que vino a su mente a la edad de 23 años, en ese barco, cuando estuvo a punto de perder la vida, lo que vino a su mente fue todas las veces que su mamá le predicó el evangelio. Oiga, él está en ese barco y en el momento de la muerte recordó todas las veces que su mamá lo confrontó con el evangelio de Jesucristo, y eso lo trajo a Cristo Jesús. Ahora sorpréndase con esto. Se convirtió a la edad de 23 años. Su mamá murió cuando él tenía 7 años. Habían pasado más de 15 años.
Pero esa mujer se pasó 7 años de la vida de ese niño, predicándole la palabra, orando, orando y predicándole la palabra. Y es muy posible, o no es muy posible, ella no vio los frutos. Ella no lo vio convertirse a Cristo, pero usted sabe qué, ella lo vio un día, cuando lo vio entrar por la puerta del cielo. Y él le dijo, mamá, tú sabes lo que me trajo a Cristo, tus palabras cuando yo era un niño. Eso debe ser una motivación para que tú no te canses, mi hermano. Mira, puede ser que tú no veas los frutos en esta vida, pero Dios te ha asegurado que Él va a bendecir y recompensar la obediencia. Así que no te canses, dice Dios, que a su tiempo, en el tiempo de Dios, tú vas a ver los frutos. Ahora, si volvemos al pasaje de Gálatas, y muy brevemente, vamos a ver que Pablo también nos da allí una aplicación. Él no solamente nos da la exhortación, nos da las 2 razones. No te canses de hacer el bien, porque lo que está en juego aquí es serio. Es tu bienestar en esta vida y por la eternidad. Pero además no te canses de hacer el bien, porque hay promesas tremendas. Dios te va a hacer ver los frutos. Y él concluye entonces dándonos una aplicación. Como les dije, eso es muy común en Pablo. Él toma principios generales y lo lleva a situaciones específicas. Y él nos dice así que, versículo 10. ¿Qué es ese así que? Bueno, porque el que se canse de hacer el bien le va mal en esta vida y por la eternidad. Y el que hace el bien cosecha la bendición en esta vida y por la eternidad. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y lo que más me llama la atención es que Pablo pudo haber utilizado cualquier aplicación de todas esas que yo le di desde el principio. Todas esas tienen que ver con ese no te canses de hacer bien. Él podía aplicar a nuestra relación con Dios, no te canses de congregarte, no te canses de tu tiempo a solas con Dios. Lo podía aplicar a la pureza, no te canses de batallar el pecado, no te canses de cuidar tu santidad, no te canses de perseverar en tu matrimonio, todas esas cosas. Pero él lo aplica a nuestra relación con otros. Si usted mira el pasaje, yo creo que él lo hace para seguir la secuencia. Yo le dije que desde el versículo 6, lo que él viene haciendo es diciéndonos nuestras responsabilidades para con los demás, nuestras responsabilidades para con el caído, nuestras responsabilidades para con el necesitado, nuestras responsabilidades para con los líderes, nos dice nuestras responsabilidades para con todo el mundo. Eso es lo que nos dice. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y no voy a hablar mucho de esto, como les dije, ya estoy terminando. Pero mi hermano, es sumamente importante mencionar que en la Biblia las buenas obras, las obras de bien, son una de las evidencias principales del cristianismo. ¿Tú estás consciente de eso? Las obras de bien son una evidencia de cristianismo genuino en la vida de una persona. De hecho, en Mateo capítulo 25, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 25, 31 al 46, la Biblia dice que una de las bases sobre la que Cristo va a separar aquí, no en el mundo, aquí los que están en la iglesia, las ovejas de los cabritos, es sobre la base de sus obras de bien. Y dice que él le dirá a algunos, ustedes pónganse de este lado, ustedes pónganse de esto. Y le dirá a los cabritos, en pocas palabras, ¿cómo era que tú creías que tú eras cristiano? ¿Cómo era que tú llegaste a pensar que tú eras cristiano? Si tú me viste hambriento y no me diste de comer, y me viste sediento y no me diste de beber, y me viste en la cárcel y no me visitaste, ¿cómo era que tú pensabas que eras cristiano? Si en tu corazón no había ese deseo de hacer obras de bien. Y sin embargo le dirá a las ovejas, ustedes sí, vengan conmigo, porque yo estuve hambriento y me diste de comer. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que se salvaron por obra. No, que esa era la evidencia de un cristianismo genuino. El verdadero cristianismo nos va a mover a hacer obras de bien. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Óigame, mi hermano, no debe haber un filántropo más grande que un cristiano. No debe haber una institución en República Dominicana que haga más bien social que la Iglesia de Cristo. Porque Dios nos ha puesto para hacer obras de bien. Ahora, esas obras de bien deben comenzar en la iglesia, y eso es lo que Pablo dice. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, ¿a quiénes? A la familia de la fe. Sí, vamos a alimentar a los hambrientos de África, pero vamos a empezar a quitar el hambre a los hermanos de la iglesia. Vamos a empezar a suplir la necesidad de los que están en medio nuestro. Eso es lo que dice la palabra. Pero no nos limitamos aquí. Seguimos, como ese Dios que es bueno, que hace bien a justos e injustos. Así la iglesia no se queda acurrucadita supliendo solo sus necesidades, sino que empieza a hacer bien en la comunidad donde vive. John Wesley dijo una vez, el cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, todo el tiempo que pueda. ¿Tú me oíste eso, cristiano? Tú eres cristiano, tú estás llamado a hacer todo el bien que puedas, a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, todo el tiempo que puedas. En conclusión, mis hermanos, tenemos una exhortación clara. No te canses, mi hermano. Hay momentos en la vida cristiana que nos sentimos agotados, cansados de tanta cosa. El Señor te dice, no te canses,
Porque hay mucho en juego. Está en juego tu bienestar en este mundo. Está en juego tu bienestar eterno. Pero además nos dice, no te canses, porque hay promesas, porque hay bendición, porque vas a ver los frutos en tu vida. Ahora tú me dices, pastor, ¿y qué hago en esos momentos donde me siento cansado? Sí, mi hermano, van a venir. Y quizás tú estás pasando por un momento así. Tú me dices, pastor, ya yo no puedo más en esta situación. Ya yo no puedo más batallar con este pecado. Mira, yo tengo esta inclinación a la homosexualidad y ya yo no puedo batallar más con esto. Pastor, mire, esta batalla con la pornografía, yo no puedo más con esto. Pastor, este matrimonio mío es un desastre. Yo no sé qué hacer. Tú sabes lo que dice la palabra. Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tú sabes por qué el Señor permite que vengan esos momentos donde nos sentimos sin fuerza? Para que volvamos una vez más y nos tiremos a sus pies. Y le digamos, Señor, dame tú la fuerza que yo no tengo. Mi hermano, tenemos un Dios que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si tú estás cansado en esta mañana, en esta noche, si tú estás cansado de batallar con un pecado, si tú estás cansado de algo en tu vida que ya tú no lo aguantas, ve a la cruz otra vez, ve a Cristo Jesús y dile, Señor, yo te necesito tu gracia, necesito tu fuerza, necesito que tú me ayudes, lléname el tanque, Señor, para seguir corriendo hasta el final de esta carrera, que el Señor lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Pero no quiero terminar sin una palabra, aquellos que puedan estar aquí sin Cristo. Mi amigo, esto es un pasaje que está dirigido principalmente a los creyentes, pero aquí hay un principio muy importante para ti. Dios no puede ser burlado. No te engañes. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cada día que tú pasas sin Cristo, tú has estado sembrando en la carne. Y dice la Biblia que un día segará corrupción, no solamente por todos los fundazos que va a recibir esta vida y que seguro has recibido, sino porque te verás de frente con una condenación eterna. Pero no tiene que ser así. Tú puedes venir a Cristo y Él te da su espíritu y te entra en su viña donde tú empiezas a sembrar de aquello que da fruto para vida eterna. Pero tú estás dispuesto hoy a decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco mi pecado y te pido que me perdone y quiero, Señor, que Cristo sea mi Señor y Salvador. Yo te invito a que lo hagas hoy. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.